Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la clase de la materia de contabilidad 2. Les recuerdo nuevamente, esta clase la tenemos asignada los días martes 8 de la mañana. ¿Ok? Contabilidad 2, martes 8 de la mañana. ¿Por qué les repito esto con mucha frecuencia? Porque todavía la semana pasada, incluso el día de ayer, algunos de sus compañeros tenían dudas ahí acerca de los horarios de clase. Hubo una materia que sí se empalmó, pero ya la movimos. Entonces les pedimos siempre estar muy al pendiente de la plataforma en cuestión de clases, ¿ok? Independientemente si hay algún error en la plataforma o con los accesos, las clases como quiera se tienen que grabar y se está trabajando para que ustedes tengan el contenido lo más pronto posible, ¿ok? Ahorita pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. El tema del que estaremos viendo el día de hoy se llama tratamiento contable de activos fijos, intangibles y de las depreciaciones. ¿Ok? Pues bueno, primero que nada, el estudio del tratamiento contable de activos tanto fijos como intangibles es la base central en la contabilidad financiera avanzada. ¿Por qué? Porque estas partidas me representan inversiones significativas en la estructura tanto productiva como operativa de las empresas. ¿Ok? Entonces, hacer un estudio de este tratamiento contable de activos fijos e intangibles es la base de la contabilidad financiera avanzada, porque estas partidas que vamos a ver el día de hoy representan inversiones significativas tanto en la estructura productiva como en la operativa de las empresas. ¿Ok? Aquí pues su adecuada evaluación, su correcto registro, su depreciación o amortización van a condicionar significativamente la manera en que la vamos a interpretar en la posición financiera de la entidad. ¿Ok? En México, pues este tema se encuentra regulado principalmente por las NIF 6, C6, ¿ok? Las cuales nos habla de propiedades, planta y equipo, y la C8, que esta nos habla de los activos intangibles. ¿Ok? Probablemente vamos a estar viendo ahí algunos puntos de las NIF. La recomendación de la clase es que pues cuando tengan ahí una oportunidad, también le den una leída a las NIF. ¿Ok? Es muy importante, digo, es mucha información para que se la aprendan de memoria, pero si ustedes están constantemente pues leyendo, con que le dediquen media hora, 40 minutos, una leída, un repaso, ¿ok? Pues les va a ayudar más para que puedan entender mejor el tema. ¿Ok? No nos podemos detener mucho ahí a hablar sobre las NIF para no desviarnos del tema, pero sí es importante que las estudien y que las conozcan para que tengan un mejor entendimiento, ¿ok? Entonces, pues bueno, como lo acabo de mencionar, en México este tema pues se encuentra regulado principalmente por estas NIF. Vimos la C6, la cual nos habla de propiedades, planta y equipo, y la C8, que esta nos indica los activos intangibles. ¿Ok? Es importante destacar que el tratamiento contable de estos activos tiene implicaciones directas en el balance general, pero también tiene un impacto significativo en el estado de resultados y en algunos indicadores clave. ¿Ok? Además, pues hacer su correcta presentación evita ahí distorsiones en el análisis financiero y va a contribuir a realizar una evaluación más realista del desempeño empresarial. ¿Ok? Pues bueno, uno de los aspectos más relevantes en el contexto mexicano es que muchas pymes y empresas familiares aún aplican criterios subjetivos para el reconocimiento de activos.
sin seguir específicamente hay algunos lineamientos normativos sólidos. Entonces, pues esto me puede llevar tanto a sanciones fiscales o en informes de auditorías ahí con algún error. ¿Ok? En términos de tangibilidad, la NIF C, C6, la cual nos habla de propiedades, planta y equipo, pues va a definir que tanto las propiedades, la planta y el equipo, como activos tangibles utilizados en la producción o en el suministro de bienes y servicios, ¿ok? Mientras que pues la NIF C8, que es la que nos describe activos intangibles, como aquellos que no son monetarias, ¿ok? Sin sustancia física, como alguna marca o algún tipo de software, ¿ok? Entonces, pues es importante que reconozcan, pues no solamente las diferencias técnicas, sino también el impacto de cada tipo de activo en la generación de valor económico, ¿ok? Su vida útil estimada, su forma de deterioro y las exigencias de revelación. ¿Ok? Por ejemplo, en México, que cuenta con sectores como la manufactura intensiva, que son aquí, pues alguna cementera, automotrices, alimentos procesados. Este tipo de manufacturas en este sector se requieren criterios contables robustos para el registro tanto de maquinaria e infraestructura, mientras que en empresas de tecnología o, por ejemplo, farmacéuticas, pues estas están más expuestas a activos intangibles con vidas útiles indefinidas. ¿Ok? Entonces, bueno, el contexto del tema del día de hoy se va a centrar en cómo aplicar juicios profesionales sólidos para determinar el momento de reconocimiento inicial, la evaluación posterior, la vida útil estimada y los métodos que se deben de utilizar tanto de depreciación o amortización para cada tipo de activo. ¿Ok? Pues bueno, vamos a continuar con el reconocimiento inicial y la evaluación posterior. Bueno, pues el reconocimiento inicial de un activo fijo bajo las NIF C6 implica más que registrar una factura o algún desembolso, esta requiere evaluar si el bien cumple tanto con los criterios de probabilidad de obtención de beneficios económicos futuros y también pues si su costo puede medirse de forma confiable. ¿Ok? Este tipo de enfoque va alineado con las mejores prácticas internacionales y va a garantizar la calidad de la información contable en entornos regulados, ¿ok? En México, pues muchas empresas incurren en errores al activar como propiedades, planta y equipo a ciertos conceptos que en realidad únicamente son gastos del periodo, ¿ok? Entonces es por eso que aquí se cuente con un contador profesional que conozcan los elementos que realmente están integrando el costo, el precio de adquisición, aquel impuesto que no es recuperable, el transporte, la instalación, las pruebas de funcionamiento y otros costos que están directamente atribuidos al uso previsto del activo. ¿Ok? Por ejemplo, en la industria de acero en Nuevo León, la instalación de maquinaria pesada suele requerir de obras civiles, de ingenierías especializadas y de permisos que deben de incluirse en el costo total del activo. Entonces, no reconocer, por ejemplo, este tipo de elementos va a generar subvaluaciones que van a afectar la base tanto de la depreciación. Entonces, por ende, mi estado de resultados pues va a estar incorrecto. ¿Ok? Respecto a la evaluación posterior, la NIF C6 permite aplicar el modelo del costo, que es valor inicial menos depreciación y deterioro, o de manera opcional el modelo de revaluación, aunque pues este último es poco usado en la práctica contable mexicana,
porque pues es muy complejo y volátil, ¿ok? Entonces, una empresa que decide reevaluar sus activos debe hacerlo de una manera regular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues esto va a ser con base a evaluaciones profesionales independientes y pues aplicando el ajuste en otros resultados integrales. ¿Ok? Pero todo este tratamiento pues va a requerir tanto de controles internos sólidos como de una política contable que esté bien definida. ¿Ok? Especialmente que esté bien definida, bien entendible ante la auditoría externa o ante el SAT. ¿Ok? Pues bueno, la evaluación que se debe de realizar posterior también debe de contemplar ahí algún gasto por rehabilitación o mejoras significativas que aumenten la capacidad productiva, la eficiencia o la vida útil del activo. ¿Ok? Pues bueno, entonces, como lo vemos aquí, el reconocimiento inicial y la evaluación posterior, pues son muy importantes, ¿ok? Porque, por ejemplo, tenemos que ver ahí algunas de las condiciones para hacer este reconocimiento. El bien, pues debe de generar beneficios económicos futuros y su costo, pues debe de poderse medir de una manera confiable. Cuando hablamos del bien, nos estamos refiriendo al activo. ¿Ok? También debemos de identificar los componentes del costo, aquí incluir tanto el precio, perdón, de adquisición, los impuestos que no han sido recuperables o que no van a ser recuperables, el transporte, la instalación y sobre todo contar con buenos métodos de evaluación. ¿Ok? Aquí se aplica mucho el modelo del costo, que este modelo nos indica que hay que pues tenemos que tener bien definido el valor inicial menos la depreciación para pues sacar esa evaluación de una manera correcta o el modelo de revaluación que pues es el menos utilizado pero pues también es un tipo de método que ahí pues me va a ayudar a identificar, ¿no? Tanto haciendo el reconocimiento inicial como la evaluación posterior, ¿ok? Entonces, pues bueno, vemos la importancia de hacer este reconocimiento y las evaluaciones posteriores, porque pues también se está expuesto a riesgos que están asociados a una evaluación inadecuada, por ejemplo, algún error en el costo de ventas o estar sobrevaluando los activos. Entonces, pues vamos a tener efectos fiscales incorrectos o hay alguna distorsión en los indicadores financieros clave. ¿Ok? Esto, pues, especialmente cuando se busca financiamiento o se enfrenta a una revisión ante el SAT. ¿Ok? Una revisión ante el SAT, pues bueno, por ejemplo, en mi caso, eh, yo trabajo en un despacho contable y este tipo de revisiones tenemos diferentes clientes de diferentes sectores. Entonces, las revisiones del SAT, la verdad, pues son muy extensas, la verdad, todo mundo le tiene miedo a las revisiones del SAT. ¿Por qué? Porque ya para cuando el SAT te hace un requerimiento es porque de algo se dieron cuenta, entonces te piden, no sé, a lo mejor si el requerimiento era sobre alguna declaración que no se presentó, pues de esa declaración parten para investigar más a fondo. Entonces, por eso es siempre muy importante tener todo en orden, tener los comprobantes, ¿ok? Porque bueno, pues ya un requerimiento y una revisión ante ante el SAT, pues bueno, ya nos habla de investigaciones muy profundas, no solamente en el ámbito contable, ¿ok? No se va al ámbito contable, al ámbito fiscal, ¿ok? Entonces, es por eso ahí, pues, lo, porque es tan importante contar con todos estos temas en orden, ¿ok? Pues bueno, vamos a continuar ahora con la depreciación de activos fijos.
La depreciación contable, más que nada, pues representa la distribución sistemática del costo de un activo fijo a lo largo de su vida útil. Este concepto, recuerden, está regulado por las NIF C6, la cual no solamente implica el registro de un gasto, sino la estrategia clave que se va a utilizar para reflejar adecuadamente el desgaste económico del activo y pues va alineando el reconocimiento del gasto con la generación de ingresos. ¿Ok? Hablando ya en el contexto mexicano, pues uno de los principales desafíos para el contador profesional es determinar la vida útil económica de los activos con base a los criterios técnicos, a las condiciones de uso, a la obsolencia tecnológica y a políticas corporativas. ¿Ok? Por ejemplo, una empresa que utiliza vehículos de reparto en zonas rurales, pues deberá ajustar su vida útil a un periodo menor que aquella que lo emplea exclusivamente en zonas urbanas con mejores condiciones viales. ¿Ok? Entonces aquí vemos la diferencia, cómo es muy importante considerar el valor residual. ¿Ok? Entonces, bueno, asimismo, como les digo, es muy importante considerar este valor residual, es decir, que el importe que la entidad espera recuperar al final de la vida útil del activo, usualmente pues mediante su venta como activo usado. ¿Ok? En la práctica mexicana, pues malamente muchas empresas omiten este valor por conveniencia operativa, lo que genera una depreciación mayor durante el ciclo del activo. ¿Ok? Pues bueno, por medio de la NIF C6 me va a permitir varios métodos de depreciación, incluyendo el método lineal, el de saldos decrecientes y el de unidades producidas. ¿Ok? El método que realmente es más utilizado es el lineal porque está más práctico y sencillo, aunque pues ya en sectores industriales o con un uso más intensivo de activos, el de unidades producidas pues va a ofrecer una mejor correspondencia entre el uso y desgaste. ¿Ok? Entonces, pues es importante destacar que la depreciación contable no siempre va a coincidir con la depreciación fiscal establecida por la ley del ISR. ¿Ok? Por ejemplo, un equipo de cómputo puede depreciarse contablemente en 5 años, pero fiscalmente tiene un porcentaje anual del 30%. Entonces, esta diferencia me va a generar partidas temporales que deben de considerarse al momento que se hace la conciliación contable fiscal. ¿Ok? Para efectos financieros, la elección del método de depreciación afecta directamente la utilidad operativa en empresas, por ejemplo, con activos pues con gran cantidad de activos, como por ejemplo alguna cementera o alguna aerolínea, un cambio en la política de depreciación, pues puede alterar sustancialmente sus métricas claves. Ok, entonces, hablando del tratamiento contable, pues este también implica registrar los auxiliares de activo por cada bien que se está depreciando. ¿Ok? Esto, recuerden, también es muy importante para auditorías externas y revisiones del SAT, que en México pues reciben más que nada la coherencia que existe entre la depreciación registrada y los bienes físicos inventariados. ¿Ok? Vamos a hablar ahora acerca del el deterioro y baja de activos fijos. Este tipo de deterioro de activos fijos constituye una etapa crítica del ciclo de vida contable de los bienes de uso, ya que aquí vamos a reconocer que su valor contable excede su capacidad real de generar beneficios económicos futuros. Este tratamiento está normado por por la NIF C15. La NIF C15 establece que toda entidad debe evaluar periódicamente si existen indicios de deterioro para sus activos de larga duración. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no porque el promedio de deterioro, no sé, sea en un promedio de
de 2, 3 años, pues lo voy a revisar hasta que se dé ese tiempo. Siempre hay que estar haciendo eh, revisiones periódicas, ¿ok? Puede existir ahí algún indicio de deterioro, alguna falla de fábrica, entonces es importante establecer este tipo de evaluaciones periódicas, ¿ok? Los indicios, recuerden, estos pueden ser tanto externos como internos. También entre los primeros destacan caídas en los precios del mercado, cambios tecnológicos, económicos, que afectan negativamente a la empresa, mientras que en los segundos pues se encuentran daños físicos, obsolencia acelerada, ¿ok? Un ejemplo muy común en el contexto mexicano es la obsolencia de equipos de telecomunicaciones ante la transición digital. Cuando se identifican este tipo de indicios, pues la entidad debe de calcular el valor recuperable del activo, definiendo como mayor entre su valor de uso y su valor racionable menos costos de venta. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar ahora con el reconocimiento y la clasificación de los activos intangibles. Pues bueno, los activos intangibles más que nada representan aquellos derechos o algún privilegio o algún beneficio económico que está controlado por la entidad, que estos carecen de sustancia física, pero cuya relevancia contable y financiera ha crecido significativamente. ¿Ok? En este tipo de activos intangibles, estos son regulados por la NIF C8, que esta va a regular su tratamiento y exige criterios rigurosos para su reconocimiento, por ejemplo, la identificabilidad, el control por parte de la entidad y la capacidad de generar beneficios económicos futuros. ¿Ok? Entre los activos intangibles más comunes se encuentran, por ejemplo, las marcas registradas, alguna licencia del software, alguna concesión gubernamental, derechos de autor, desarrollos tecnológicos, ¿ok? En sectores como por ejemplo el farmacéutico, el alimentario o el tecnológico, los activos intangibles pues representan un valor sustancial dentro del balance, ¿ok? Entonces, aquí la NIF C8 establece que para que un intangible sea reconocido, su costo debe de poder determinarse razonablemente. ¿Ok? Esto suele lograrse en adquisiciones o desarrollos internos que están bien documentados. ¿Ok? Pero, pues, por ejemplo, en México hay muchas empresas que fallan en registrar este tipo de activos intangibles que han sido creados internamente por no contar con evidencia objetiva del costo incurrido, como por ejemplo algún desarrollo tecnológico que no ha sido formalizado, ¿ok? Una distinción esencial es la existencia de intangibles con vida útil definida como licencias con vigencia temporal y los de vida útil indefinida. ¿Ok? Pues bueno, es importante tener ahí cuidado al contabilizar gastos relacionados con los intangibles, ya que muchos deben de reconocerse como gastos del periodo, por ejemplo, publicidad, capacitación y una investigación básica. Estos representan gastos del periodo, salvo que ya cumplan con algún criterio estricto de capitalización, como puede ser el desarrollo tecnológico. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener cuidado con contabilizarlo porque se puede confundir, en lugar de un activo intangible, se puede confundir con algún tipo de gasto. ¿Ok? Entonces, en los estados financieros, pues se debe de detallar cuidadosamente el tipo de activo intangible, su vida útil, cuál es su método de amortización, ¿ok? Todas estas bases para, pues, de verdad, presentarlo como un activo intangible. Vamos a continuar ahora con la amortización y el deterioro de intangibles y cómo ha sido su evaluación, ¿ok? La amortización de activos intangibles con vida útil
definida, pues debe de reflejar el patrón en que se espera consumir los beneficios económicos del activo. ¿Ok? También, pues en ausencia de un patrón fiable debe utilizarse el método lineal. Esta amortización, más que nada, debe de comenzar cuando el activo esté disponible para su uso, no necesariamente cuando empiece a generar ingresos, ¿ok? En sectores como por ejemplo el educativo privado, las franquicias y las telecomunicaciones, pues son intensivos en uso intangibles amortizables, como por ejemplo alguna licencia, alguna patente, algún derecho exclusivo. ¿Ok? En estos casos, si se hace una incorrecta estimación de vida útil, pues se pueden generar distorsiones significativas en los resultados contables. ¿Ok? La vida útil debe revisarse anualmente y modificarse si cambian ahí alguna condición de mercado, o las normativas o las tecnológicas. Un caso muy frecuente en México es la obsolencia acelerada del software, cuya vida útil originalmente estimada en 5 años debe ajustarse a 2 o 3 por actualizaciones forzadas. ¿Ok? Es lo que les comentaba. Este tipo de evaluaciones deben de hacerse periódicamente, no basándose en algún promedio de revisión. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la presentación de los estados financieros. Pues bueno, hacer una presentación adecuada de activos fijos e intangibles en los estados financieros es muy importante para la comprensión completa de la situación financiera de una entidad. ¿Ok? La NIF B5 regula la presentación y la estructura de los estados financieros, estableciendo que los activos deben clasificarse por su naturaleza y liquidez relativa. ¿Ok? En el balance general, eh, los activos fijos se presentan en una sección distinta de los intangibles. Aquí detallando por separado tanto su costo histórico, su depreciación acumulada y el valor neto. En cuanto a los intangibles, pues se deben también mostrar por tipo, por ejemplo, marcas, licencias, software, ¿ok? Diferenciando claramente los amortizables de los no amortizables, ¿ok? Entonces, aquí en la nota, los estados financieros debe incluir información detallada sobre aquellas políticas contables, tasas y métodos de depreciación amortización, ¿ok? Así como fechas de incorporación, resultados de pruebas de deterioro. ¿Ok? Entonces, pues como lo vemos, ya al hacer la presentación en los estados financieros, pues en el balance general se deben de presentar activos fijos e intangibles en secciones separadas con notas detalladas, pues de una manera general. ¿Ok? Se debe de tener ahí también un desglose detallado en donde voy a mostrar tanto el costo histórico, la depreciación acumulada y el valor neto. ¿Ok? Y por último, pues es importante ahí en las notas explicativas revelar políticas contables, métodos que fueron utilizados y sobre todo estos resultados de pruebas de deterioro. ¿Ok? Ya para terminar la clase, pues bueno, como lo vemos, pues el tratamiento contable de activos fijos e intangibles no solamente se limita a un ejercicio mecánico de registro. No solamente se trata de estar haciendo, llevar a cabo mi registro, sino que también va exigiendo un juicio profesional, ¿ok? En donde voy a aplicar el criterio técnico en estimaciones y evaluaciones, ¿ok? En un entorno como el mexicano, donde la regulación contable pues va de la mano con normas internacionales, pero también con un sistema fiscal, perdón, complejo, el contador pues debe de ser capaz de integrar distintas perspectivas para no omitir información financiera. ¿Ok? Entonces, uno de los principales retos es mantener actualizado este conocimiento técnico sobre las metodologías tanto de evaluación, de vida útil y de deterioro. ¿Ok?
Entonces, el ciclo completo del activo va desde su adquisición hasta su baja. Todo esto debe de estar bien documentado y reflejado con exactitud en los estados financieros, porque recuerden que una omisión o una falta de revelación pues puede comprometer no solamente la información contable, sino que también la reputación y la viabilidad de la organización. ¿Ok? Pues bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Si no hay dudas y preguntas, nos vemos la siguiente sesión el día martes 8 de la mañana, materia contabilidad 2. ¿Ok? Nos vemos la siguiente clase. Por favor, estén muy al pendiente de la plataforma en cuanto a sus actividades. ¿Ok? Que pasen un excelente día. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, maestra, que tenga buen día. Gracias igualmente.